Gracias Wilson, Erika, y gracias a la iglesia y a todo el equipo de Altares, que realmente fue un placer en este tiempo compartir. Ya nos veníamos conociendo a través de chat de intercesión, para los que no saben, muchos meses, en realidad un año ya, que estamos muchos equipos de intercesión en un chat y nos fuimos conociendo y compartiendo cosas de Dios, y esto fue armando también una tremenda alineación entre todos los que estábamos participando. Pero en realidad esto lo hizo el Señor desde hace mucho tiempo atrás, porque Él está llamando, yo entré y veía reforma, y Él está llamando reformistas, y está llamando a gente con un mismo ADN. Y hace unos años que trajo en nuestro corazón empezar a decir hueso con hueso, hueso con hueso, hueso con hueso. Y eso fue el comienzo de muchas cosas de acercamiento con personas que nunca hubiéramos conocido. En otros lugares estuvimos en África, en Namibia, empezamos a conectar con Marcos, con Fernanda, gente que no teníamos el acceso natural, pero el Señor formando una red, formando un equipo de decir ese. Cuando conocimos a los chicos de Toma tu Lugar, ellos estaban reconciliados, 2.000 personas, y la gente del equipo mío me decía, Roxana, anda, hablales, explicales el movimiento, porque hace unos 8 o 9 años, junto con varias pastoras, fundé un movimiento que se llama Madres de Reforma. Y es un movimiento que ahora les vamos a contar de qué se trata, pero el Señor me hablaba de ensamble de plataforma, que venía un tiempo de ensambles de plataforma. Los que veníamos trabajando aparte, sin conocerlos, escuchando y obedeciendo, nada más que escuchando y obedeciendo, entendiendo en parte, viendo en parte, todo en parte. Porque siempre es en parte, la revelación viene como en parte. Yo digo que es como Hansel y Gretel, te va tirando así como miguitas y vos las vas siguiendo. Y la fe de caminar en esa incertidumbre y en esa obediencia van tratando tu fe, van tratando tu carácter, van empezando a confiar y caminar como viendo al invisible. La gente que camina viendo al invisible es aquella que no sabe cómo termina la historia, pero sí sabe a quién está obedeciendo. Amén. Y cuando me encuentro en Reconciliados y mi gente me decía, Roxana, hablales, deciles, contales, el Espíritu me decía, mi espíritu va a dar testimonio a sus espíritus del espíritu que constituyen ustedes. Amén. Así el Espíritu arma los ensambles de plataforma. Así el Espíritu junta, porque es cosa de Él, no cosa humana, no cosa política evangélica, no de contacto, no de que me subo, de que ahora subo al Facebook tal cosa y me promociono. Las cosas de Dios vienen desde el Espíritu y nacen desde el Espíritu. Por eso hay que estar muy atentos en este tiempo. Algunas de las levaduras de las que habla Jesús, ¿sí? Porque hay mucho político que se posiciona con contactos y con cosas, pero tenemos que estar muy atentos que cada contacto y cada ensamble venga directo del Espíritu de Dios. Amén. Cuando hablaban de los pozos, yo estaba orando con la pastora y tuve una visión de un árbol y tenía que ver con la expansión, pero con la profundización de la raíz. Porque para poder sostener una expansión, como en lo natural, un árbol necesita profundizar raíz. Y la raíz se profundiza para ir al agua profunda, a la napa profunda, para poder depender de ese agua viva que viene de la napa profunda, no de la lluvia circunstancial. Cuando la madurez, no más blastos, los que estuvieron en el entrenamiento, viene al pueblo, el pueblo comienza a depender de la voz de Dios y de ese agua profunda, no de las circunstancias. Iglesia, viene un tiempo sobre el mundo donde las circunstancias que nos rodean no van a sostenernos. No van a sostenernos. Por eso le está llamando a una profundización de raíz y a una madurez. Porque solamente de esta manera el Hijo de libertad va a poder sostenerse y ver todo lo que sucede en el mundo y confiar a qué nos han llamado. Les quiero contar un poquito rápidamente el testimonio para que entiendan de dónde van a venir algunas informaciones que vamos a compartir. Hace unos 25 años atrás nos convertimos con mi esposo, pero no éramos cristianos ni veníamos de familias cristianas.
Yo estuve durante 10 años trabajando y canalizando para el movimiento de la Nueva Era. ¿Alguno conoce? En realidad canalizaba para 5 escuelas de esoterismo en aquel tiempo. Y era como una profeta del otro lado, ¿sí? Por ende, en aquel tiempo canalicé y profeticé muchas cosas del movimiento del Nuevo Orden que hoy están sucediendo. Y creo que Dios en su misericordia tuvo esto de decir, bueno, los rescato a último momento y los saco y los paso de este lado, ¿no? Y fue un tiempo duro en un comienzo, porque todos los movimientos que vienen de bases hinduistas, budistas, etcétera. Yo estudiaba el Bhagavad Gita completo, daba clases de metafísica, esto era de yoga. Mi vida eran mis creencias. Yo estaba convencida en la reencarnación, en la evolución, estaba convencida de la vida en otros planetas, íbamos al Uritorco a abrir portal del otro lado. Y para uno la creencia es la vida, uno es lo que cree. Y condiciona si uno es realmente creyente, sus acciones tienen que condecir con lo que uno cree. ¿Amén? Porque hay que ser coherente entre lo que uno dice creer y las acciones que van atrás de eso, que después vamos a hablar de esto. Y yo realmente era una creyente de verdad, y mi vida estaba condicionada a esto. Cuando hubo gente que empezó a orar por mí, a orar, porque por la filosofía no podían llegarme, porque ellos, para mí, eran buena gente, pero limitados, solamente tenían la palabra. Y no creían en la reencarnación porque tenían solamente parte de entendimiento. Y eran gente buena, de buena voluntad, pero retrógrados. Así pensaba yo y así pensábamos todos los que después nos fuimos convirtiendo. Pero no a través de convencernos con doctrina, fue a través de la oración. Solamente a través de la oración, del choque de reinos, del poder de la sangre de Jesucristo, uno puede mostrar quién es el que manda en el universo. Amén. Gente que está acostumbrada a las señales, acostumbrada a las profecías, acostumbrada a los prodigios, solamente mostrando un poder superior, el que sobre todo nombre dice, no entiendo nada, pero Él es el Rey. Amén. Es lo único que siempre digo, que al comienzo, cuando fui liberada, estaba por iniciarme ya en masonería el día sábado, de ahí no volvía. Ya con mi marido sabíamos que, según ellos dicen, la gota caía en el mar. Así que yo ya no iba a tener más discernimiento a partir de ese momento, tal vez ya no iba a poder elegir. Y el viernes a la noche fui liberada. El Señor fue muy bueno, muy bueno. Y yo lo único que entendía es que un pastor que no tenía tanta intelectualidad como yo, y un grupo de personas que algunas apenas sabían escribir y leer, en el nombre de Jesucristo sujetaban todo lo que yo era, todo lo que había trabajado, todo lo que sabía, todo el poder que había experimentado, a nada. A nada. A nada. No entendía nada. No entendía la Biblia, no entendía quién era Jesús. Para mí era un maestro más, nada más. Era un avatar. Uno de los tantos que yo teóricamente había incorporado. Pero esta gente, en el nombre de Jesucristo, en el único nombre, sobre todo nombre, pudo sujetarlo todo. Esto lo cuento para que entiendan el poder de la sangre de Cristo. Es un pacto de sangre que es el pacto superior en todo el universo. Todas las escuelas de esoterismo, desde la antropología uno puede estudiar que todas las culturas vienen haciendo pactos de sangre desde antes de Cristo. Todas las culturas, es un estudio más profundo, pero Dios, cuando nos envía a su Hijo y lo hace ir a la cruz y derramar sangre, es porque habló en el idioma que la antigüedad entendía. Amén. En la antigüedad, el pacto de sangre, escuela cual fuera, de los celtas, esotéricos, egipcios, mayas, aztecas, los que quieran, siempre el mayor poder era por el pacto de sangre inocente, espantoso, de no nato o de niño. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, yo voy a agarrar el más inocente, absolutamente sin pecado.
sin mancha, y voy a derramar sangre por única vez para quebrar todo pacto de sangre. Por eso, gente, nunca tengan temor, porque la sangre que fue derramada por vos y por mí es la victoria absoluta de todo el universo. No hay poder más grande, no hay poder más grande, no hay poder más grande. Y como cristianos en este tiempo hay que tenerlo claro. No tiene que estar preocupada el cristiano por la bruja del lado. La bruja del lado tiene que estar preocupada por vos. Si lo entendiste, se tienen que preocupar todos, los de a tu alrededor. Porque es el poder más grande el que fue derramado por vos. Y ahí comenzó todo un tiempo de liberación, 3 veces por semana, 6 meses, porque había mucho pacto de mucha cosa. Pero al otro día, miren cómo fue, cuento esto y ya voy a tema de reforma. Fui liberado un sábado, mi marido que me había propuesto casamiento. Yo dije, este chico no se va a querer casar conmigo después de lo que vio. Su princesa no era, ¿no? Tal. Pero igual se quedó firme, el Señor lo afirmó ahí. Pero no podía creer todo lo que estaba viendo. Al otro día fuimos a la escuela de Osho Rasnik, que era donde yo canalizaba, una de las escuelas, y estaba todo un grupo de canalizadores ahí. Entré y dije, miren, lo que yo tenía no era de la luz, como creíamos. Así que lo de todos ustedes que responde a lo que estaba en mí, tampoco debe ser de la luz. Afuera había varios pastores en autos y todo el grupo a una iglesia. Todo el grupo a una iglesia en Victoria. Y era tremendo ver, porque yo internamente decía, bueno, a ver si me pasó a mí nomás, pero el resto no. Y se empezaron a manifestar en la vereda. Gente intelectual, gente empresaria, gente de años, gente que fue al Tíbet a estudiar, se empezaron a manifestar. Y muchos fueron libres ese día. Así arrancó la iglesia en San Isidro. Así arrancó. Hace ya 25 años, nosotros hace 14 somos pastores de ese mismo lugar, pero hace 25 arrancó. Con toda gente empezada a sacar de distintos grupos, de sectas, de todo tipo. Y esta reeducación y comenzar esta metanoia en la mente, empezar a ver los principios que nos regían y cuáles eran los principios nuevos que teníamos que incorporar. Pero eso lo tiene que hacer cada creyente, porque no importa que no estés creyendo en todas esas filosofías, lo importante es cómo venís pensando y cómo piensa Cristo. Y hay que hacer ese cambio, porque si no, el príncipe de paz no gobierna tu vida, gobiernan otras cosas. Así arrancamos hace 25 años atrás. Luego tuvimos 3 hijos. Trabajamos siempre en liberación desde el segundo día de convertidos. No nos quedó opción. Mira, mucha gente nos decía, hay que crecer, hay que madurar, y después a la cancha no había manera. Porque los que venían eran más nuevos que nosotros. Teníamos un día más de convertidos de los que venían. Y sí. Y así que hemos pasado muchas peripecias, ¿no? Intentando, no sabíamos cómo hacer, buscando continuamente revelación de Dios. El pastor se le quemaron también todos los papeles porque él le habían enseñado que lo precioso no convivía con lo vil. Entonces cuando se manifestaban cristianos no entendía qué pasaba. Así que desde el comienzo fuimos reformistas. ¿Por qué digo que desde el comienzo? Porque ¿qué es un reformista? El reformista mira la realidad. Mira la iglesia, mira las personas y dice, perdón, ¿están a diseño? No, no está a diseño. Lo que está pasando acá no es lo que está escrito acá. ¿Amén? Y esto fue desde un principio, porque a mí ya me habían engañado tanto que no podía comprar gato por liebre. Entonces yo decía, esperen, acá no está esto no es así. Así que fui una piedra en el zapato de muchos pastores amados, que somos muy amigos hoy, pero tiene que ver con cambio de paradigmas. El reformista cuestiona. Muchos de los reformistas estudiamos carreras que tienen que ver con coaching, con muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el quiebre de cualquier paradigma que nos limite
lo nuevo de Dios que viene. Amén. Porque hay paradigmas que limitan, hay cosas que son doctrina y hay cosas que no son doctrina, que son cosas aprendidas, escombros de generaciones que están limitando la iglesia que viene. Yo siempre pongo un ejemplo que tiene que ver con unción de Isaacar, que tiene que ver con una interpretación de los tiempos y interpretación de la doctrina acorde al tiempo. Y siempre cuento esto desde la palabra en Pedro. Imagínense que Pedro caminó 3 años al lado de Jesús. Escuchó continuamente al Padre. Tuvo la revelación de quién era. Era apóstol. Pero Pedro, toda la vida le enseñaron que la salvación era para ¿quiénes? Para los judíos. Y saben que la mente humana tiene algo que es muy peculiar. No sé ¿cuánto les pasó a las que estaban embarazados o se embarazaron en un momento que de golpe empezaron a ver carritos, bebés, embarazadas? ¿No les pasó? ¿No les pasó? Uy, de golpe parecía que aparecían embarazadas por todos lados. Cada vez que nosotros tenemos un paradigma, una creencia, tomamos hechos de la realidad todo el tiempo para confirmar eso que creemos. Y eso hizo Pedro. Cada cosa que decía Jesús lo entendía para el lado de que era para los judíos nada más. Porque él ya tenía una escucha previa, tenía un paradigma que hacía que entendiera todo desde ese lugar. Lo precioso no convive con lo vil. Te enseñaron que un cristiano no puede tener una influencia de un espíritu maligno. Te lo enseñaron. Lo precioso no convive con lo vil. No habla de eso ese pasaje. No habla de eso ese pasaje. Pero como yo necesito confirmar lo que se me enseñó, lo tomo. Gente, es tiempo de que el Espíritu quiebre los paradigmas, quiebre cosas que no son de Dios para poder pasar al tiempo que viene como iglesia. Una iglesia madura que toma absolutamente todo el diseño de Dios como iglesia. Amén. Entonces Pedro seguía entendiendo eso hasta que tuvo una visión. ¿La recuerdan en Hechos? Donde Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo limpié. Y hubo un hecho de la realidad, que fue el Espíritu Santo sobre Cornelio, que le partió la cabeza. Porque hay hechos que van a mostrarte que hay muchas cosas de la manera en que las estabas creyendo que no son así. Va a haber hechos de la realidad que van a hacer que cuestionemos y pensemos qué tipo de iglesia estamos haciendo, qué tipo de doctrina estamos creyendo, cómo acomodamos la iglesia y la doctrina a lo que queremos, nos convino o reditúa. Es tiempo de buscar la verdad en el Espíritu, guiándonos en todas las cosas. Eso es un reformista. Reformista es el que no se conforma con la parte de revelación que hasta ahora recibió, porque sabemos que hay más. Dice la palabra que a imagen de Cristo estamos. Yo no llegué, no sé usted. Yo no llegué. Así que sé que todos los días tengo que volver a morir, tengo que volver a decir, Señor, no entiendo nada. Señor, de lo que entendí hasta ahora de la revelación, me falta mucho. Sé que mañana voy a entender más que hoy y que hoy entiendo más que ayer. Pero es un proceso continuo que no se detiene, porque la iglesia de Cristo tiene que ser la novia que Él viene a buscar. Amén. Y esa novia es una novia madura, es una novia con revelación. Hace 8 años atrás comenzó un rema muy fuerte en mi vida. Mi pastor, que falleció el año pasado, Juan José Chorroarín, tal vez algunos lo conocen, en Argentina, es un apóstol de más de 200 iglesias fundadas en nuestro país. Un hombre de Dios con una doctrina muy sana y mucha revelación de Dios. Fue un privilegio tener paternidad espiritual, porque a veces tenemos organizaciones, pero no padres. Nosotros tuvimos padres y fue una bendición. Y conocemos muchos pastores que nunca tuvieron papá, que no hubo una paternidad sobre sus vidas. Y realmente oramos para que se levanten padres y madres en esta generación que realmente tengan un corazón de paternidad con hijos y que puedan criar, porque el Señor nos decía, no necesitamos ni caudillos ni políticos, necesitamos padres y madres que los amen, que los cuiden, que realmente no los esquilen,
que estén fijándose y preocupándose por el crecimiento, por el alimento correcto, porque estén alineados con la verdad, porque cada uno llegue a propósito. Como te pasa con tu hijo natural, ¿qué querés para él? Lo mejor. No es saludable un padre que compite con un hijo. No hay madurez si un padre compite con un hijo. Necesitamos padres y madres reformistas, pero con un corazón total y absolutamente de amor. Los movimientos reformistas toman verdades de la palabra y las activan. No es que son verdades nuevas, son cosas que ya están en la palabra, pero que estaban como veladas, como hizo cuando Lutero dijo, uy, el justo por la fe vivirá. Y arrancó todo un movimiento de reforma por una revelación de un versículo que se activó en ese momento de la historia. La revelación viene en aumento y la revelación viene y se va activando en cada etapa. Cada generación tiene que activar verdades y bajarlas a tierra. Amén. Cada generación tiene que reinterpretar y tener esa sensibilidad del Espíritu para que Él nos enseñe todas las cosas. Y cosas que están en la palabra, no nuevas, no doctrinas extrañas, lo que está. Se revela. Ah, no, pará, era por acá. Yo me acuerdo hace un tiempo cuando leía Efesios, que dice que Él mismo constituyó unos apóstoles, etcétera. Todos conocen el pasaje. Para que lleguemos a la medida de fe, a la altura, dije, claro, si no están los 5 funcionando, no llegamos a altura. No llegamos a estatura. Porque Dios no hace las cosas porque sí. Él armó un diseño con 5 ministerios. Cada uno tiene una importancia, cada uno tiene una función específica. Ninguno puede anular al otro, ninguno más importante que el otro. Tiene que ver con comunión, tiene que ver con trabajar en equipos, tiene que ver con un equipo que ama para que los hijos lleguen a altura. Necesitamos apóstoles, profetas, maestros, pastores, respetándonos los unos a los otros, en amor. Cuando uno ve la iglesia, siempre pongo este ejemplo. Cuando yo comencé, a los pocos años ya a estudiar más la palabra, ir al seminario, yo leía y decía, acá me están prometiendo una torta de naranja y yo acá veo un scone. Me está faltando un montón de cosas. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó parte de la receta guardada en un cajón? ¿Quién no puso los huevos? ¿Quién no puso la harina? ¿Quién dijo que no había que poner esencia de vainilla? ¿Dónde? Y empecé a cuestionar. Si este es el diseño original, ¿qué aprendimos mal? ¿Qué no entendimos de una receta sencilla? ¿Querés una torta? Hacé la receta de torta. ¿Querés estar en el diseño correcto? Anda en la palabra, está sencillo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y hay una identidad espiritual que es la base. Ese versículo fue el lema. Yo, recién liberada, con la cabeza todavía mal, cuando mi marido oraba, quería asesinarlo. Yo decía, pastor, yo no estoy libre. Sí, estás libre. No, no estoy libre porque yo lo amo y lo quiero matar cuando ora. ¿Hay algo que no va? Es simple. Si yo amo a ese hombre, no puedo odiarlo cuando se arrodilla. Ir al baño y morder la toalla. O estoy loca o sigo endemoniada. No puede ser, lo precioso no convive con él. No me importa, el hecho me muestra otra cosa. Entonces discutir para ver quién tiene razón. Cuando los hechos y la realidad te está diciendo la iglesia tiene que afectar la sociedad que está alrededor. No sé qué te enseñaron. Pero la sal no puede estar adentro del salero. Y un salero chiquito o un gran celusal o un enorme lugar de sal sigue sin salar. La realidad te está devolviendo que no estamos influyendo. Hay algo del diseño que no estamos entendiendo. Y es tiempo de entenderlo. Es tiempo de buscar. Es tiempo de decir, no me voy a conformar. Voy a ir a todo lo que está escrito. Quiero la iglesia de los hechos, pero mejorada, porque la revelación en este tiempo tiene que ser mayor. Estamos al final del tiempo. Falta poco para que Él vuelva. Amén. Los tiempos de Dios. Declaramos tiempo
de Reforma. Yo no miré la hora y yo les digo que soy larguera. Ustedes cuando me queden 10 minutos hagan así, redondeando. Esa es la señal, la entiendo. Es importante que podamos ser entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Este año en Madres de Reforma hacemos un retiro anual y lo llamé Entendidos en los tiempos. Porque hace unos años él empezó a hablarme de la tribu de Isaacar. Nos hablaba que éramos de los de Isaacar. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me tuve que poner a investigar porque realmente no sabía quiénes eran. Y habla de 200 principales, entendidos en los tiempos, que luego vamos a leer el pasaje, que sabían lo que el pueblo tenía que hacer. Era una tribu que se manejaba en lo profético, pero una tribu que tenía un entendimiento de los tiempos sociales, políticos, económicos. Isaacar significa recompensa. Ya ahora en estos años hubo muchos profetas que comenzaron a hablar de la activación de los profetas de Isaacar, que tiene que ver con un tipo de ministerio profético que entiende el reloj de Dios, que entiende los tiempos, que entiende la política, pero que también viene a traer recompensa. Son los que activan el kairos en el cronos. Amén. Tiene que ver con gente que comienza a ver el kairos de Dios y dice, es ahora, como con altares, es ahora. Amén. Es un tiempo, es un reloj, es conocer un poco más la agenda. ¿Quién conoce la agenda? Te conoce alguien muy íntimo. Porque la agenda no solamente tiene actividades, tiene día y tiene hora. La agenda no solamente te dice lo que está proyectado, el sueño de Dios, te marca día, hora y geografía y te permite armar estrategia. Te permite armar estrategia. Y eso es a lo que estamos llamados hace un tiempo, muchos de nosotros, a bucear, buscar, para poder ser estrategas en el último tiempo. Yo sé que para algunos tal vez eso suena como raro, pero no es casualidad del lugar donde muchos de nosotros fuimos rescatados. Cuando hace 25 años, y no lo vamos a ver ahora, pero se los voy a pasar, yo formaba parte de Metafísica y profetizábamos todo lo que tenía que ver con el portal del que iba a respaldar el orden mundial. Ya estaba profetizado hace 25 años y todo el misterio de la iniquidad está en marcha. Pablo decía que el misterio de la iniquidad estaba en marcha, lo dice hace ya 2000 años. Y esto ya viene desde antes, ¿sí? Y el año pasado en Suiza, y esto búsquenlo en Google, el que tenga ganas, pero si son muy sensibles, no lo vean. Es la apertura del portal suizo, porque hace aquel tiempo ya se hablaba de que en la zona del Imperio Romano iba a ser la apertura del portal. El que vea esta acción profética en realidad tuvo que ver con un decreto profético de todo lo que va a venir, del nuevo orden y de quiénes están atrás del nuevo orden. Y fue hecho en Suiza, adelante de Merkel y absolutamente de todos los gobernantes. Así que métanse en Google y fíjense la apertura del túnel suizo de San Gotardo y van a entender el tiempo profético en el que estamos. Esto ya viene barajándose hace mucho tiempo. El día 11 del 11, que los que estábamos en los grupos yo se los mandé, fue a nivel mundial la apertura de portales de todas las escuelas satanistas y esotéricas. El 11 del 11. Lo mandé al grupo de intercesores. ¿Por qué esto? Porque ellos vienen haciendo un diseño paralelo. Porque van a sentarse en el trono de Dios y hacerse pasar por Dios. Hay cosas que tenemos que comenzar a entender como iglesia. Hay cosas que tenemos que comenzar a entender como iglesia. Por eso, altares tiene que ver con una estrategia de abrir el cielo, pero no el segundo cielo como hablan ellos, el trono de Dios. Amén. Iglesia, ustedes tenemos la sangre del Cordero para hacerlo. Por esto recién arranca. Y en un plumazo
en un solo evento, que fue un evento no como evento en sí, sino por un hito, un mojón que marcó la historia de este lugar y la historia del continente, porque el Señor me hablaba esto, de la misma manera que un fenómeno atmosférico, que un evento atmosférico se viene durante tiempo armando con los vientos, etcétera, los terremotos lo mismo, pero se da en un momento y puede cambiar el mapa geográfico. Vieron que hay terremotos que borran islas, ponen islas, cambian playas, sacan playas del lugar. De la misma manera, este evento de América Adora a Jesús marca un hito, un antes y un después del mapa espiritual de América. Y no se los hablo por entusiasmo, se los hablo porque lo vemos. Lo vemos. Y de un plumazo, quebró muchos de los altares que se vienen armando del otro lado durante años, no tienen idea de lo que se trabaja, de lo unido. ¿Saben cómo se llamaba en las escuelas de esoterismo? Pongan portal 1111, a nivel mundial, le van a saltar todas las escuelas. ¿Saben cómo se llamó una semana antes del nuestro? Somos uno. Búsquenlo en internet. Entendimiento. Entendidos en los tiempos. El diseño de Dios lo hace en paralelo. Es el diseño de Dios paralelo. Cada escuela sale de un diseño de Dios y arma un paralelo. Amén. Eso es algo para profundizar, es algo para que como iglesia comencemos a entender, porque vamos a tener que batallar en un último tiempo donde sabemos cómo termina. El Señor viene. El Señor viene. Hace unos 6 años comenzó un rema muy fuerte, que fue a través de los cuales fundamos Madres de Reforma. Estábamos una madrugada con mi esposo y vino una presencia de Dios muy fuerte en el cuarto. En aquel momento ya éramos pastores, sí. Y comenzó como muy fuertemente un concepto: no hallo en mi pueblo quien gobierne con autoridad los territorios, ni quienes anuncien los beneficios de mi venida. Parí la lluvia. Va de vuelta. No hallo en mi pueblo quien gobierne con autoridad los territorios, ni quienes anuncien los beneficios de mi venida. Parí la lluvia. Y voy a agarrarme de este rema que se fue desarrollando a lo largo de estos años para entender lo que viene ahora, después de este tiempo. Cuando oramos ambos por esto, abrí la ventana y tuve una visión del cielo juntándose a punto de llover. Y empezaron como unos dolores de parto. Muy raro. Mi marido es farmacéutico. Yo, la verdad, por toda mi formación, bastante poco mística, así que esas cosas extrañas no nos gustaban mucho, ¿no? Decíamos, ¿qué es esto raro que nos está pasando? Tratando de entender. Lo hablo con mi pastor y me dice, mira, Roxana, esto son palabras de Dios y es para apóstoles, profetas, etc. Y empezamos a orar. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y comencé a entender que el gobernar con autoridad territorios lo hace solamente la Iglesia no unida. No se puede gobernar territorialmente si no hay unidad, si el cuerpo no está unido. Entonces ahí entendí lo primero, que había que armar un movimiento de unidad y amor corporativo, y ahí nace Madres de Reforma, con pastoras que dijimos, vamos a empezar a orar para unir la iglesia, toda la denominación, bueno, somos una de cada palo. Una de cada palo, es un engendro rarísimo, y tenemos presbiterianas con pentecostales acérrimas y todas en las mismas reuniones que todavía no entendemos cómo Dios lo hizo, pero lo hizo ya hace 8 años. Este fue el 5º retiro donde nos juntamos anualmente, y comenzó a bajarnos diseño para esto, pero nos hizo parir. Tienen que parir la unidad. La unidad hay que parirla, la unidad hay que clamarla, la unidad, la intercesión tiene que ser lo que abra, la adoración, la intercesión es lo que abre y llama lo que no es como que es. Y desde ese lugar, desde uno ve, comienza a caminar, nada de las circunstancias, por eso gente raíz profunda, porque no van a tener el agua diaria, no la van a tener que caminar por lo que Él habló y confiar en lo que Él les va a mostrar.
y les va a empezar a mostrar cada vez más cosas desafiantes. Pero nuestra fe crece porque vemos que Él va cumpliendo, 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 porque Él no es hombre para mentir. Y así arrancó el movimiento de unidad. Y comenzamos, a nuestros esposos empezaron también a juntar. Y después decía, ni quienes anuncien los beneficios de mi venida. Y comenzamos a darnos cuenta que los beneficios de la venida no eran solamente la salvación. Tenían que ver con muchísimas cosas más que no estábamos anunciando a la sociedad. Y ahí se empezaron a sumar gente que trabajaba en violencia de género, gente que trabajaba en trata, y empezamos a armar una plataforma de a poquito, donde cada una, psicólogas, empezamos a ofrecer de lo que tenemos para el cuerpo. Porque entendimos que nos necesitábamos. Yo les hacía un chiste, porque fue muy increíble, pero Dios empezó a juntar muchas mujeres de iglesias medianas, no de las mega. Y yo digo, bueno, quizás será la estrategia de los supermercados coreanos, no sé acá cómo es el tema, ¿no? Digo, es como la estrategia del supermercado chino, digo, porque contra los supermercados es como tienen todo, pero si nosotros nos asociamos, bueno, yo tengo esto y tengo el otro, yo te puedo dar esto. Y empezamos a caminar el amor de verdad. Reuniones de jóvenes juntos, amistades, vínculos de amor, donde empezamos a confiar el uno en el otro. De que no estoy sacándote el miembro del otro, ni te lleno la cabeza. No, dijimos, no, madurez. Y ahí Dios nos entró a tratar. En vínculos de amor. Confiabilidad. Ser confiable para el otro pastor, ser confiable para la otra iglesia, ser confiable, transparente, es lo único. Y eso se va construyendo con el tiempo. Y así, porque no es un evento el amor corporativo. El amor corporativo es un proceso de amor, de respeto y de confiabilidad, donde seamos confiables para Dios y para el hermano. Amén. 10 minutos, está perfecto. Qué bueno que me avisan, gente, porque lo que tengo escrito no saben todo lo que es. Bien, entendidos en los tiempos. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto está en 2 de Tesalonicenses 2, del 2 al 10. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora saben que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Escuchen el 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces se ha revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Ese es el final de la historia. Ese es el final de la historia. ¿Y por qué les leo esto? El misterio de la iniquidad. No quiero irme de Miami, de este lugar, sin despertarlos en este sentido. Es un despertar. Después van a seguir buscando, investigando, podemos estar en contacto, les mandaría material. Este misterio de la iniquidad está desde antes de Cristo. ¿En qué sentido? Cuando Lucifer fue echado a la tierra, ¿sí? Él comenzó a contactar con el mundo antiguo. Cuando el mundo antiguo no tenía relación entre ellos, no había relación. Si ustedes estudian en antropología, todos los dioses antiguos, semidioses, tienen las mismas características, las mismas morfologías y piden el mismo tipo de sacrificios y bajan el mismo tipo de doctrina. Es por eso
que hoy, como iglesia, vamos a ver que todo esto se fue uniendo y que se confirman la reencarnación y un montón de cosas. Inclusive va a empezar fuertemente con la ciencia. Y esto lo quiero avisar para que la iglesia lo sepa. Mucha de la información, a ver, quiero que entendamos esto. El diablo estaba en el trono de Dios. Amén. ¿Sabemos la historia? Bien, conoce el universo completo. Conoce las leyes naturales. Conoce las cosas. Por ende, a su gente, y yo trabajaba, inclusive canalizaba fórmulas de homeopatía, les baja conocimiento de cosas que la ciencia aún no descubrió. Nosotros decimos, eso es mentira, eso es del diablo, pero la ciencia luego avanza y como con física cuántica, comienza a descubrir cosas que ya estaban reveladas del otro lado. ¿Se va entendiendo? Viene un tiempo donde cada vez vamos a estar más cercados porque el misterio de la iniquidad fue armando una red totalmente coherente, totalmente certera, donde la palabra de Dios va a quedar aislada. Y esto va a pasar porque está escrito. Porque está escrito. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que crecer, confiar en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llamados a parir la lluvia tardía, el último gran avivamiento sobre la humanidad. Es la última cosecha. ¿Amén? El parir la lluvia tiene que ver con esto. Iglesia, no estás acá sentado para que te vayan bien solamente las cosas y el Señor te bendiga, que lo va a hacer. Estás acá sentado para parir la lluvia tardía. Estás acá sentado para ser los que entienden el mover y decir qué voy a ser protagonista a través de oraciones, a través de ayunos. Miren, es como la lluvia. El sol calienta la tierra y sube el vapor de agua. Sube el vapor de agua, se arma la nube y luego viene la lluvia. De la misma manera, nuestras acciones de gracias, nuestra oración, nuestra adoración, la muerte de nosotros mismos, el exaltarlo como creador, va creando una atmósfera espiritual que comienza a activar lo que luego va a venir como lluvia tardía, amén, de la que habla Joel. Esa lluvia tardía es la que le va a dar altura a la cosecha. Va a poner a la altura a la novia que él viene a buscar. Sin esa segunda lluvia, que es lo que los que cosechan esperan, queda nano, no queda maduro, no está para la cosecha. El Señor te está llamando a parir la lluvia. Y parir la lluvia es crecer. Parir la lluvia es ser protagonista. Parir la lluvia es llevar a la altura, para que cuando venga esa lluvia del Espíritu, podamos salir como iglesia a predicarle a toda la humanidad, a un punto de señales, milagros y prodigios. ¿Saben por qué? Por amor, porque Él quiere darle a la humanidad entera una oportunidad previo a la manifestación del inicuo, que va a ser y va a venir. Tenemos tarea para hacer. Tenemos tarea para hacer. Pongámonos en pie. Gracias, Señor Jesús. Parí la lluvia. Parí la lluvia. Él nos llama a ser entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos que vienen. Ser como la tribu de Sacar. Y antes de venir, me habló de una advertencia y con eso quiero terminar. ¿Cómo seguimos pariendo la lluvia? Hay una advertencia, dos cortitas. Antes de venir nos habló del tiempo de descontaminación, como hizo Daniel y su gente, pero de todo lo que Babilonia significa. No solamente del ayuno con un tema de abstinencia de ciertos alimentos. Tiene que ver con todo lo que Babilonia significa. Porque el Señor en este tiempo va a levantar ministerios proféticos extremos como el de Daniel y José. Gente que es probada
en su carácter para mantenerse firme y poder infiltrarse en lugares de política y poder, no que los arrastre. Gente que realmente maduró y que puede meterse entre medio de Babilonia, de Egipto, y ser posicionados como profetas en esos lugares. Esa generación está viniendo, pero para eso es muerte. Es morir a tu plan y que el plan sea el de él. ¿Y a qué estás dispuesto? ¿Hasta dónde estás dispuesto? Esa generación, tiempos de Juan, que anuncian la segunda venida. La iglesia va a prostituirse cada vez más. Va a haber dos iglesias, la apóstata y la iglesia de los hijos de libertad. Y esto se va a profundizar en este tiempo. La iglesia apóstata va a meter a Babilonia en la iglesia y va a prostituir el cuerpo como hace una prostituta, a cambio de beneficios materiales. Eso es prostitución. Eso es prostitución. Y los dioses de Babilonia, todos, si los estudian, llevaban a prácticas de prostitución casualmente. Todos los dioses, no es casual, llevaban a esas prácticas. Segunda advertencia: cuídense de los mutiladores del cuerpo. Y esto tiene que ver con lo que quiebra. Cuando Pablo hablaba en Gálatas, hablaba aquellos que cayeron de la gracia, aquellos que no están entendiendo el evangelio de la gracia y que suman obras. Pero también son mutiladores porque introducen doctrina falsa, introducen doctrina judaizante. Ojo en este tiempo con eso también. Ojo en este tiempo con eso también. Última advertencia de mutiladores del cuerpo. Miren, cuando viene mucha revelación, Pablo fue necesario ponerle un aguijón en la carne, ¿no? Y era Pablo. Porque muchas veces, cuando no tenemos amor, la revelación viene a mutilar. Si yo soy una mamá que estoy más preocupada en mostrar lo excelente chef que soy y no fijarme qué alimento puede comer un bebé de 3 meses, lo puedo matar. ¿Se entendió? Hay gente que está más preocupada por sus ministerios de revelación y que sea un wow, que por cuidar el cuerpo y alimentar con el alimento correcto a cada persona. Eso mutila el cuerpo. Eso también mutila. Cuidado con nuestros corazones. Lo primero es el amor, como dice 1 Corintios 13. Con esto termino. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, los del diablo, los del tiempo, todo, wow. Y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover las montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Nada. El amor es paciente, es bondadoso, no es celoso, no es fanfarrón ni orgulloso, ni ofensivo, ni exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Trabajemos en amor corporativo, trabajemos en unidad, no importa lo que te hicieron, no importa el que hizo la otra iglesia, no importa. Foja cero, nos necesita unidos, Nunca se da por vencido, no pierde la fe. La profecía, el hablar idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles dentro de no mucho. Pero el amor durará para siempre.